El día de hoy vamos a hablar acerca de trauma penetrante de cuello. Pues mi nombre es Juliana Correa, residente de segundo año de cirugía. Entonces, el trauma de cuello se define como toda lesión traumática que afecta la región comprendida entre la parte superior, desde el borde de la mandíbula y la base del cráneo en la parte superior, y el borde de la clavícula y la séptima vértebra cervical en su límite inferior. En cuanto a la epidemiología, pues en Estados Unidos se presentan alrededor de 100.000 casos de trauma de cuello. En Colombia solamente hay un estudio en el 2011, pues que refieren y representan cuellos un 8%. El centro de referencia pues fue el Hospital de Kennedy acá en Bogotá. La población que más frecuente se ve afectada en el trauma de cuello es la población masculina, jóvenes entre 22 y 26 años. Por trauma penetrante, lo más frecuente es por arma cortopunzante y seguido por arma de fuego. Y el trauma vascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. En cuanto a la historia, pues el primer caso reportado de trauma cervical pues fue escrito en la Ilíada de Homero cuando con una lanza Aquiles mata a Héctor, y fue retratada por el pintor Peter Paul Rubens en 1631 y actualmente está en el Museo de Rotterdam. El primer tratamiento descrito fue por Ambrosé Paré a mediados del siglo XVI, cuando se le ligó la arteria carótida derecha y la vena yugular de un soldado, pero pues a pesar de que sobrevivió, posteriormente presentó una hemiplegia izquierda. Y el primer caso exitoso ocurrió hacia el año 1803 por Fleming, y otro caso pues similar en 1849. Bueno, en el trauma de cuello es muy importante el conocimiento pues, de la anatomía y de los límites del cuello, ya que es importante para una correcta evaluación y manejo de las lesiones a este nivel. Entonces, pues vamos a encontrar 5 triángulos, 4 anteriores y 1 posterior. Básicamente el posterior, pues estos triángulos están divididos por el músculo esternocleidomastoideo. En la región anterior encontramos el triángulo submandibular, que es este, que es delimitado por el vientre posterior del músculo digástrico, por el cuerpo de la mandíbula y por el vientre anterior del músculo digástrico. El submentoniano, los límites son las ínfisis del mentón, el hueso ioides. El triángulo muscular, que es donde vamos a encontrar los músculos tiroideo, homoioideo y esternoioideo, que se ven acá. Y el triángulo carotidio, pues que vamos a encontrar las estructuras vasculares. Y el triángulo posterior pues está delimitado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula. Bueno, las heridas penetrantes de cuello, especialmente en las que se involucran estructuras vasculares, es importante la separación por zonas. Las zonas están descritas por Monson desde el año 1969, perdón. La zona 1 es la zona comprendida entre la parte inferior pues, de las clavículas y el manubrio esternal. En esta zona se incluyen estructuras como la parte proximal de la carótida común, las arterias vertebrales, la unión yugular subclavia, la vena innominada, el conducto torácico, la tráquea y el esófago. La exposición de esta zona pues es una por medio de una esternotomía mediana con una extensión cervical, o dependiendo del caso del paciente, pues es necesario realizar una toracotomía anterolateral alta. La zona 2 del cuello es la zona comprendida entre el opérculo torácico hasta el ángulo de la mandíbula. En esta zona vamos a encontrar la carótida común, las arterias vertebrales, las venas yugulares, la laringe, la tráquea y esófago cervical y el nervio hipogloso. En la exposición de esta zona se debe realizar con una incisión sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo o una incisión cervical anterior alta en collar, especialmente cuando las lesiones son bilaterales. Y en la zona 3, esa está delimitada por el ángulo de la mandíbula y la base del cráneo. Acá pues vamos a tener las carótidas internas, las arterias vertebrales, la faringe, la médula, y la exposición de esta zona es muy difícil, ya que se debe realizar una subluxación de la unión temporomandibular en estos pacientes.
Entonces, para el manejo de los pacientes con trauma penetrante de cuello, se han expuesto dependiendo los síntomas que presenten y dependiendo de la zona. Entonces, los pacientes que presentan síntomas mayores como la hemorragia o pacientes que tengan asfixia, entonces si vamos a tener un paciente con una hemorragia intrapleural, especialmente los pacientes que presentan una lesión en la zona 1 y en la parte inferior de la zona 2, se debe realizar una compresión digital hasta que llegue a la sala de cirugía. La incisión pues va a depender del trayecto, pero pues el abordaje generalmente es por una toracotomía lateral alta. Si la hemorragia es externa, pacientes que tengan una lesión en la zona 2 o 3, pues se debe realizar siempre una compresión manual o un balón para controlar la hemorragia. Las heridas en la zona 2 pueden causar asfixia debido a lesiones de la tráquea, las cuales se sospechan pues cuando hay una fuga de aire. En estos pacientes pues se debe garantizar la vía aérea, realizar una intubación sobre el defecto de la tráquea, y si no es posible se debe realizar una traqueostomía de urgencia. Se prefiere una incisión vertical sobre la línea media, pues evitando que los anillos traqueales pues vayan a presentar sangrado. En esos pacientes se debe palpar siempre el cartílago tiroides, ya que la presencia de crépitos puede ser sugestivo de una lesión de la laringe. En estos pacientes otra causa de asfixia se debe a la compresión por un hematoma resultante de una lesión vascular. En esos pacientes pues de igual manera se debe garantizar la vía aérea, generalmente guiada por fibrobroncoscopio, y pues ya si esto falla pues realizar una cricotiroidotomía. En los pacientes con una lesión en la zona 3, dentro de la tráquea, si la hemorragia ocurre pues, en la base del cráneo, la opción más rápida de controlar el sangrado es insertar un catéter Fogarty número 3 o 4, ir avanzando 2 centímetros. Si persiste el sangrado, pues desinflar el balón y avanzar de 1 centímetro, y así hasta que vaya a parar el sangrado. Cuando se controle, pues ya la exposición mediante una cervicotomía anterior. Entonces, pues acá en estas imágenes, en la primera, pues vamos a ver lo que les decía del balón Fogarty en las lesiones en la zona 3. En la imagen central, pues la intubación sobre el defecto de la tráquea cuando se presenta ese tipo de lesiones. Y en la última figura, pues encontramos que un hematoma en cuello expansivo, pues puede ser una causa de asfixia en estos pacientes. Bueno, con respecto a los otros pacientes que presentan unos síntomas moderados o en algunos pacientes pueden ser asintomáticos, pues también se debe de realizar el abordaje dependiendo de la zona. Entonces, en la zona 1, pues se debe realizar, en estos pacientes se puede realizar un ultrasonido en búsqueda de un hemopericardio y una RX de tórax. Hay muchos estudios retrospectivos en donde pues, un examen físico normal y una RX normal descartan una lesión vascular. Y pues en algunos otros centros de trauma pues tienen estandarizados realizar otros estudios adicionales como la tomografía, especialmente pues cuando el trayecto de la herida puede hacernos sospechar del trauma vascular. Bueno, en cuanto al abordaje de esos pacientes de la zona 2, en esa zona es donde más se ha avanzado a través del tiempo, ya que antes toda herida que penetraba el platisma se consideraba de manejo quirúrgico. Y pues esto resultaba en exploraciones negativas alrededor del 50%. Entonces, pues en estos pacientes lo que se va a hacer pues de manera general es realizar un examen físico completo y según el trayecto, especialmente pues si es, por ejemplo, lateral, pues hay más riesgo de una lesión vascular. Si hay un trayecto central, pues pensar más en lesiones del tracto aerodigestivo. En esos pacientes también el papel de las imágenes pues es muy importante, se puede realizar cada 6 a 8 horas por 24 a 36 horas. En los pacientes, cuando los pacientes no tienen signos de lesión vascular, pues la tomografía tiene un papel muy importante. En ese estudio, por ejemplo, del año 2011, evaluaron 453 pacientes
de trauma de cuello y evaluaron el papel de la tomografía angiografía helicoidal multidetectora, que es MSTA, y se documentó que ese estudio tenía una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97.5% para la detección de lesiones vasculares o aerodigestivas. Entonces, pues como les dije, lo principal es realizar un examen físico adecuado y en los pacientes que tenemos dudas, pues se debe utilizar pues esta imagen que nos va a reportar si esos pacientes tienen lesiones de estos dos tipos. Bueno, con respecto a las lesiones aerodigestivas, pues si pensamos en lesiones de la tráquea o el esófago, pues si es de la tráquea, realizar una laringoscopia o una fibrobroncoscopia, especialmente en pacientes con síntomas moderados, como estridor, hematemesis o con crépitos palpables. Y en pacientes que pensemos que tengan lesiones esofágicas, realizar pues un esofagograma o una esofagoscopia. En estos pacientes se hace cuando presentan un dolor cervical profundo, disfagia o dinofagia o hematemesis. Al examen físico puede presentar crépitos o en la RX de cuello se puede evidenciar aire retrofaríngeo o retroesofágico. Tratar de que el medio de contraste en el esofagograma pues sea con meglumina, porque se ha reportado que con varios pueden presentar una fascitis secundaria pues al medio de contraste. Y en los pacientes que tengan una lesión de la zona 3 y pensemos en que tienen una lesión vascular, pues el examen físico, y allí es un papel bien importante la tomografía. Bueno, en cuanto al manejo quirúrgico de estos pacientes, como principios generales, pues tenemos que va a depender de la vía del trayecto de la herida. En la zona 1 va a depender del estado hemodinámico del paciente y la experiencia del cirujano, generalmente con nada, como ya les había dicho, una toracotomía anterolateral. Si es bilateral, se debe realizar una incisión que puede ser en collar en la zona 2. Y si es en la zona 3, el control de la hemorragia con un catéter con balón. Bueno, aquí en la imagen, pues vamos a lo que encontramos es una cervicotomía ampliada, alta, una herida unilateral, una cervicotomía anterior sobre el esternocleidomastoideo. Si hay sospecha de una lesión carotidia, realizar una incisión ampliada desde el esternón hasta el proceso mastoideo. Se debe realizar una adecuada exposición donde pues evidenciemos la tráquea, el esófago, el manubrio esternal, el esternocleidomastoideo, la tiroidea inferior, carótide, la yugular interna, para pues un adecuado manejo de estos pacientes. En cuanto a las lesiones vasculares, entonces pues hay principios con respecto al reparo de la carótida. Lo primero es que debemos realizar una heparinización con 100 unidades por kilo si pensamos en realizar un reparo terminal. Pues una de las cosas pues que nunca se debe utilizar un shunt en estos pacientes, y la sutura continua con polipropileno 6,0. Los pacientes que sospechemos una lesión de carótida, pues son pacientes que presenten signos duros de lesión arterial, especialmente pues la presencia de un hematoma pulsátil, expansivo en el triángulo anterior. En aquellos pacientes sin pulso carotidio pero sin déficit neurológico, se prefiere una realización de una angiografía para determinar si requiere manejo con revascularización. En cuanto pues al reparo, no se debe realizar desbridamientos extensos de los extremos de la carótida. Utilizar injertos en estos pacientes de safena o parches de PTFE. Y en casos de una sección completa, pues se debe realizar la anastomosis. El clampeo de la arteria carótida, pues después de un periodo de hipotensión, pues puede resultar en una isquemia cerebral en el paciente. Con respecto pues a los principios de reparo de las lesiones esofágicas, la técnica más sencilla para exponer el esófago cervical pues es disecar con los cuerpos vertebrales cervicales, luego levantar la pared posterior con el dedo.
y pues tener cuidado con el nervio laringio recurrente. Si evidenciamos que hay un hematoma, siempre debe ser explorado, se debe evaluar la integridad de la mucosa y si está indemne, realizar pues un reparo muscular con una sutura 3 ceros absorbible. El reparo pues, de las lesiones del esófago se debe realizar en 1 o 2 planos con una sutura absorbible, especial, pues tratar de que sea en dirección transversa. En los pacientes que presentan un retraso en el diagnóstico de las lesiones esofágicas o que hay una pérdida de una porción de la pared en la zona 2 extensa, en estos pacientes pues no se debe realizar una anastomosis, sino que se benefician de una esofagostomía. Y en las lesiones combinadas de la tráquea o la carótida se debe realizar un colgajo muscular con el músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuándo vamos a suturar de forma primaria? Cuando las lesiones comprometen hasta un 25%. Siempre que realizamos un reparo en estos pacientes en el esófago, se debe dejar un DREN de Penrose al final pues, del procedimiento. Y pues cuando ya la pérdida es extensa, pues no se debe realizar nunca una sutura terminal. En estos pacientes también se pueden hacer otras pruebas porque hay casos de perforaciones muy pequeñas que no las vamos a ver. Entonces, con azul de metileno, aproximadamente 200 cc, pues introducirlos por medio de una sonda, comprimir el esófago distal y pues ahí vamos a observar si hay salida o no del medio de contraste. Bueno, en cuanto a las lesiones de la tráquea, las lesiones pues de las perforaciones anteriores o laterales, realmente no tampoco se debe realizar un desbridamiento pues extensivo y estas lesiones se deben de suturar con una sutura 3 ceros absorbibles con un reparo primario a un plano. La pérdida de una porción de la pared anterior o lateral, en estos pacientes se inserta un tubo de traqueostomía y se rota el esternocleidomastoideo para efecto. Y la resección de un defecto largo y una anastomosis terminal nunca debe realizarse en la primera cirugía y pues se recomienda que esta reconstrucción sea realizada siempre por expertos. Entonces, pues, para llevar a casa con respecto al trauma penetrante del cuello, pues que lo más importante es reconocer siempre la zona afectada, y pues reconocer las zonas, ya que eso depende del enfoque diagnóstico y terapéutico de estos pacientes. En los pacientes, de manera general, pues se debe realizar el ABC del trauma y el manejo, pensar si este paciente que tenemos va a ser de manejo quirúrgico o de manejo expectante, con observación y según pues, el centro donde nos encontremos, la pertinencia de estudios adicionales. Y reconocer los principios básicos de las lesiones vasculares tráquea y esófago